Todo. Amén. A finales del siglo XVIII, en los años 1790 o por ahí, en Inglaterra hubo una vez una reunión de pastores evangélicos, pastores bautistas. Y un joven pastor se levantó en esta reunión y les habló a los demás de la importancia de ir a predicar el evangelio a otras naciones, naciones paganas que no tenían el evangelio. Un joven se levantó y dijo eso. Y un hombre ya mayor, un anciano pastor, le dijo: joven, siéntate, joven, cállate y siéntate. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin consultarte a ti o a mí. Siéntate. Este joven que se había levantado se llamaba William Carey. Y este hombre escuchó el llamado de Dios para salir de su tierra. Fue uno de los primeros misioneros que salió de su tierra y fue a India a predicar el evangelio en India. Y si lees algo de su biografía, te llena el corazón, y es buenísimo leer biografías de grandes hombres de Dios, misioneros, pastores evangelistas, que fueron a predicar el evangelio de Dios, a compartir el evangelio, que obedecieron al llamado de Dios, y te reconforta el corazón y te edifica leer estas cosas. Fueron a pueblos llenados de paganismo, llenos de idolatría, con costumbres y culturas muy crueles, con depravación moral, con decadencia de la sociedad. Fueron a pueblos, a naciones así. Escucharon el llamado de Dios, como William Carey cuando fue a India, y transformaron por completo. No ellos, sino la gracia de Dios a través de ellos transformó la nación, la región o donde estaban ellos. Hombres como William Carey, como Hudson Taylor, como Adoniram Judson, como David Livingstone, como David Brainerd, otros muchos que fueron a predicar el evangelio. Y la semana pasada estábamos viendo sobre la tierra de Israel, cómo estaba entonces, cómo estaba en este tiempo, y vimos la situación tan trágica y la decadencia que se vivía ahí. Vimos de los hijos de Elí, que eran malvados, eran hombres malvados. Y es muy curioso cómo del capítulo 2, de estos hijos de Elí que vimos que eran hijos de Belial, hijos del diablo, del capítulo 2 que vemos eso, al capítulo 3 hay un contraste tremendo. Hay un contraste tremendo, hay una diferencia tremenda. Vemos ahí a los hijos de Elí, hijos del diablo, y de repente vemos a Samuel, este hombre que Elí también lo llama hijo mío, que este chico, este joven, es un verdadero hijo de Dios. Dios lo llama y lo salva, y hay un cambio tremendo, un contraste tremendo entre capítulo 2 y el capítulo 3. En el versículo 1 del capítulo 3 empieza diciendo que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Si lees algo del libro de Jueces, no te encuentras casi con profetas, no encontramos a gente enseñando la palabra de Dios. Los mismos sacerdotes y levitas, que Dios los había llamado a predicar la palabra, habían dejado ese llamamiento santo. Muy pocos buscaban a Dios en el libro de Jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía, y lo que bien le parecía no era nada bueno. Había muy poca revelación de Dios, muy poca palabra de Dios. No había visión, no había profecía, no había nadie que instruyera, que enseñara, que predicara la palabra de Dios. Elí, que era aquel que tendría que haber tenido más luz espiritual por ser el sacerdote, por tener acceso a la palabra, a la ley, él tendría que haber tenido más visión, más luz espiritual, pero sus ojos estaban casi cerrados, sus ojos espirituales estaban casi cerrados a la luz de Dios. Era prácticamente, le pasaba lo mismo con los ojos físicos que con los ojos espirituales, porque nos dice ahí, en el versículo 2, que los ojos de Elí estaban comenzando a oscurecerse de modo que no podía ver, y era también así con sus ojos espirituales. No podía ver la necesidad de su pueblo, de la palabra de Dios, no podía ver cómo de mal era la maldad de sus hijos, no podía ver ni a Dios. Vemos aquí que Dios nunca le habló a él directamente, sino que le tuvo que hablar por intermediarios, no podía escuchar la voz de Dios. Salomón, en el libro de Proverbios, dice unas palabras muy verdaderas, pero también muy trágicas. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Profecía se refiere a la exposición de la palabra de Dios. Sin predicación fiel, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y así es como vemos al pueblo de Israel en el tiempo de Elí y también
a nuestro propio tiempo, porque nosotros vivimos en tiempos parecidos a los que estaba viviendo aquí Elí, sus hijos y Samuel. Tenemos que decir que la palabra de Dios escasea en el día de hoy. En este día que tenemos más Biblias que nunca, en este día que hay acceso a la Biblia en casi todos los idiomas, en todos los medios, en el móvil, en escrito, de todas las maneras tienes acceso a la palabra de Dios, pues en este tiempo que hay tanto acceso a la palabra de Dios, tenemos que decir que la palabra escasea. ¿Por qué? Porque no es oída, porque no es leída, porque no es enseñada, ni tampoco es obedecida. Incluso hay iglesias y pastores que deberían estar enseñándola, que se dedican más que nada a entretener a la gente. Hay que darle a la gente lo que quiere, así que vienen al culto y se dedican a pasar todo el tiempo cantando, danzando, con teatros, y luego a lo mejor una palabrita al final de algún versículo, de alguna anécdota, y ya está, y la palabra escasea en nuestros días también. Así estamos, sin profecía, es decir, sin predicación fiel de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando no hay predicación fiel de la palabra de Dios? Que el pueblo se desenfrena. Un panorama muy desolador el que tenían aquí y también el que tenemos nosotros. Y es que este capítulo 3, si miras el capítulo 2, lo que vimos, y cómo empieza el capítulo 3, este capítulo empieza con un panorama muy desolador, pero cambia el panorama. Y eso es lo que queremos hablar en el día de hoy, porque el cuadro cambia, porque este capítulo acaba con un rayo de esperanza. Aunque empieza de una manera muy negra, al final vemos un rayo de esperanza. Vemos que hay esperanza, que hay algo bueno que está obrando Dios, que Dios está interviniendo. Este capítulo comienza diciéndonos que la palabra de Jehová escaseaba en la nación, pero el capítulo acaba diciéndonos que la palabra de Dios volvió a tener un lugar central en el pueblo de Dios. Este capítulo comienza diciéndonos que en Israel no había predicación, no había profecía, no había visión, pero acaba diciéndonos que Samuel recibió y predicó la palabra de Dios, e incluso el capítulo 4 dice que le habló a todo Israel, esparció la palabra de Dios por todo Israel. Este capítulo comienza con los hijos de Elí viviendo una mentira, falsedad, hipocresía. Se suponía que tenían que ser los sacerdotes y eran más corruptos y depravados que cualquiera en el pueblo. Pero este capítulo acaba con Samuel, un hombre fiel que no deja caer ninguna de sus palabras. En vez de ser mentiroso como los hijos de Elí, era un hombre de verdad. Este capítulo comienza con sacerdotes infieles a su llamado, infieles a sus esposas, infieles al Señor. Pero acaba con Samuel, un fiel profeta del Señor. Este capítulo comienza con todo Israel sabiendo que los hijos de Elí eran malvados, eran hijos del diablo, estaban pecando, estaban robando. Pero este capítulo acaba con todo Israel sabiendo que Samuel era un hombre de Dios, como dice el versículo 20. Este capítulo empieza con la presencia de Dios abandonando a una familia que él había escogido, una familia que le tenía que servir, pero la presencia de Dios iba a abandonar a esta familia. Pero el capítulo acaba con la presencia de Dios acompañando a Samuel, como dice el versículo 19, y Jehová estaba con él. Empieza con un panorama desolador, pero acaba con un rayo de esperanza. Y al leer este capítulo y al meditar en este capítulo me ha animado esta semana. ¿Por qué? Porque si no te queda nada del sermón, quédate con esto. Dios puede traer avivamiento a una nación, a un pueblo, a una región, por solamente un joven que responda al llamado de Dios. Dios puede traer avivamiento a una nación, un pueblo, una región, por un solo joven que responda al llamado de Dios. Eso es lo que aprendemos en este capítulo. Si no te quedas con otra cosa, quédate con eso. Que Dios puede traer avivamiento a una nación por un joven que responda al llamado de Dios. En tiempos de sequía espiritual, como vivimos, en tiempos que cada uno hace lo que bien le parece, en tiempos de decadencia moral, donde la palabra de Dios escasea, este capítulo me llena de confianza y esperanza mi alma, y espero que también te llene a ti también de ánimo, confianza y esperanza. Dios llama a este joven, Dios es el que llama. También eso nos recuerda que la salvación es del Señor. No vemos aquí a Samuel siendo el que clama, sino Dios es el que llama. Dios es el que llama, el que viene primero, el que toma la iniciativa, el que salva es Dios.
Tú un día es verdad que clamaste al Señor, clamaste que te perdonara, clamaste que te salvara, te arrepentiste de tus pecados, pero ¿sabes qué? Dios te había llamado antes. Dios te había llamado antes. Él es el que llama, porque la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Así que hoy queremos ver que Dios te llama. Dios te llama. Queremos ver este llamado a Samuel, pero queremos ver que Dios te llama. Y queremos ver 5 cosas de cómo Dios te llama a ti. En primer lugar, Dios te llama personalmente. Dios te llama personalmente. Vemos aquí que Dios llamó personalmente a Samuel. Llamó a un joven. Dios te llama a ti, que eres joven también. Nos dice ahí que Samuel era joven. La segunda palabra del capítulo 1, el joven. Y esa palabra también se podía decir el niño, porque muchos piensan que Samuel tendría unos 12 años, más o menos, cuando Dios le llamó. Dios llamó a un chico de esa edad y lo sigue haciendo hoy. Dios sigue llamando a jóvenes, a niños en el día de hoy. No pienses para nada que yo soy demasiado joven, demasiado niño para ocuparme de las cosas de Dios, para escuchar el llamado de Dios. Dios a mí no me puede llamar, yo soy invisible para Dios, ya Dios llamará a los mayores. No, Dios te llama a ti en la edad que tengas y Dios llama a jóvenes. ¿Sabes qué? Si tuvieras que ir por todo el mundo y conociendo a la mayoría o a todos los cristianos verdaderos en el mundo, te darás cuenta que la mayoría de cristianos verdaderos en este mundo conocieron al Señor en su juventud. Conocieron al Señor en su juventud. Esa es una estadística que se cumple por todo país. La mayoría de cristianos verdaderos conocieron al Señor en su juventud. En su juventud. Quizá algunos de vosotros dicen, bueno, en mi caso no, pero la gran mayoría de personas que conocen al Señor lo han conocido en su juventud. Por eso mucho cuidado con pensar que tendrás ya tiempo en el futuro para dedicarte a Dios, para escuchar a Dios. No, joven, Dios quiere tu vida entera y que se la des ya. Antes de que el mundo te deje cicatrices, antes de que vengan los años y te quiten las fuerzas, Dios te llama para que vengas a Él en tu juventud. Pero Dios llamó personalmente también a alguien que tenía muchos privilegios. Mira lo que dice ahí en el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel fue muy privilegiado en su nacimiento. Tenía una familia cristiana. Quizá tú tienes una familia cristiana, unos padres cristianos que te educan en las cosas del Señor. También él servía en el templo, ayudaba en cosas pequeñas en el templo, abría las puertas, enchufaba el candelero, hacía ciertas cosas y servía en el templo. También Samuel estaba cerca del arca, cerca del tabernáculo, cerca de la palabra de Dios. Tenía todos estos privilegios, era muy privilegiado. Y quizás estás aquí joven, o quizás ya eres más mayor, pero has tenido muchos de estos privilegios. Naciste en una familia cristiana, eres ahora parte de una iglesia sana, incluso quizás estás pudiendo ayudar en algunas cosas en esta iglesia. Tienes muchos privilegios. Y Dios te llama a ti personalmente. Pero ¿sabes qué? Dios llamó a Samuel y Dios te llama a ti personalmente, especialmente a ti que no conoces a Dios. Porque Samuel, como vemos en el versículo 7, no conocía aún a Dios. No había sido regenerado, no había sido salvo, no conocía aún a Dios, dice el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ese término conocer es muy especial porque se refiere no a conocer de oídas, sino a conocer en una relación íntima, una relación personal. Y es que te tengo que decir, joven, aunque tu familia adore a Dios como adoraba la familia de Samuel, aunque tú quizá ayudes en algunas cosas en la iglesia, aunque estés cada día que las puertas se abren, estés aquí en la iglesia, en el templo de Dios, aunque incluso en tu casa se lea la palabra de Dios, como en la casa de Samuel había la palabra de Dios y seguramente se leía, pero eso no te hace automáticamente un hijo de Dios, no lo hace, para nada, para nada. Hay mucha gente que piensa, y escuchaba el otro día a alguien decir, no, pero como el versículo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, entonces eso significa que si yo, padre, soy salvo, creo en el Señor Jesucristo, entonces mis hijos automáticamente son salvos también. No, la Biblia no enseña eso para nada. Dios no tiene ofertas de 2 por 1 o 4 por 1, que uno que crea y 4 que se salvan. No funciona así, no funciona así en el reino de Dios.
La salvación es algo personal. Porque tus padres sean salvos, porque tus tíos sean salvos, porque tus abuelos sean salvos, no significa que tú conoces a Dios. Samuel mismo, con unos padres que amaban al Señor, viviendo ahí en el templo del Señor, él aún no conocía al Señor. Y te pregunto a ti, joven que estás aquí, ¿conoces al Señor? ¿Puedes estar seguro en tu corazón que conoces al Señor? El camino es fácil, el camino no es de obras, el camino es simplemente por venir a Cristo, por la fe, y creer en Él como el sustituto que te limpia de tus pecados, como el que murió en la cruz por ti. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Dios llamó a alguien que era joven, que tenía muchos privilegios, pero que aún no conocía a Dios. Pero ¿cómo llamó personalmente Dios a este niño, a este joven Samuel? Pues lo llamó por nombre. Mira que ahí, en el versículo 10, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y puedes poner tu nombre ahí, Alejandro, Alejandro. Es algo especial, ¿no? Cuando alguien te llama por nombre, creo que es algo especial. Muchas veces vamos a sitios que no nos conocen y nos dicen, amigo, hermano, tal, porque no conocen nuestro nombre y nos llaman pues de la forma que puedan. Me acuerdo cuando estaba en el seminario, en el colegio bíblico, allí en Irlanda, acababa de empezar el seminario y pues estaba ahí aprendiendo pues del Señor, aprendiendo de la Biblia, y cada domingo íbamos a una iglesia diferente a predicar a algunos, a dirigir, a cantar y tal, íbamos a distintas iglesias. Y me acuerdo de llegar a una iglesia, quizá una iglesia que algunos conocéis, la iglesia de Sundown, y el pastor ahí de esa iglesia, para mi sorpresa, comenzó uno por uno a todos los estudiantes saludándonos por nombre a todos. Había 20 y pico, a lo mejor seríamos menos, 15, 16, pero se sabía el nombre de todos. Y eso la verdad dejó una impresión en mi corazón. Este hombre se interesa por nosotros. Este hombre no es como, bueno, los estudiantes del seminario vienen, bien, que vengan. No, se ha interesado por saber nuestros nombres. Y sabía nuestros nombres. Hay algo precioso y especial cuando una persona sabe tu nombre, y cuando llevas años con una persona y aún no se acuerda de tu nombre, vale, hay personas que tienen peor memoria que otras, pero dices, hombre, lo llevo viendo a esta persona tantos años y aún ni se acuerda de mi nombre. Pero Dios conoce tu nombre. Y cuando Dios te llama por nombre, te llama sabiendo toda tu situación, te llama sabiendo todo lo que necesitas, te llama sabiendo tus pecados, te llama aún a pesar de que eres pecador, Él te llama y te dice que vengas a Él. Te llama por nombre. Y no una vez dice tu nombre, sino dos, como ahí a Samuel. Y ahí hay misericordia, porque Dios es como que si no has escuchado una vez, te doy una segunda oportunidad. Dios, como decimos, es el Dios de las segundas oportunidades y de las terceras, cuartas y quintas. Dios es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que escuches bien y dice tu nombre, como dijo ahí el nombre de Samuel. Ahora, ¿cómo Dios llamó a Samuel? Le llamó por nombre, pero también Dios le llamó mientras había luz de Dios. Hay algo curioso aquí, dice ahí en el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Mira lo que dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que la lámpara de Dios fuese apagada? Seguramente era por la noche, las lámparas estaban encendidas, pero nos da ese detalle. Y ese detalle también nos pinta un cuadro de la oscuridad que se vivía ahí. Ya la luz estaba yéndose, la luz espiritual estaba yéndose, ahí estaba el candelero, que debía estar siempre encendido, y ya la luz se estaba yendo. Y creo que esta referencia nos indica algo más, nos indica el estado espiritual de la nación. Los ojos del sacerdote se habían oscurecido, la luz se estaba apagando. ¿Os acordáis de lo que le dice Cristo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Les dice, arrepiéntete de tus obras, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Eso le dice. Mientras haya luz de Dios hay esperanza, mientras esté el candelero de la predicación de la palabra de Dios hay esperanza. Pero joven, escúchame, llegará un tiempo en tu vida quizás que ya no estés bajo tus padres, que ya no estés recibiendo esa luz de la palabra de Dios, que ya no estés viniendo a la iglesia, y te recomiendo que vengas a Cristo antes que la luz se apague, antes que Dios quite el candelero de su lugar.
Dios le llamó mientras había esa luz de Dios y Dios le llamó también desde cerca. Porque mira lo bonito que es el versículo 10, que dice ahí, cuando al final Dios viene y dice, y vino Jehová y se paró y llamó. Dios viene, se para y llama. Dios viene a tu vida, se para allí al lado tuya y llama. Así es como Dios llama desde cerca. Son palabras preciosas. Seguramente la voz que escuchaba Samuel estaba allí acostado cerca del arca, cerca del lugar santo, y seguramente la voz que escuchaba venía desde el mismo arca de Dios. Desde ahí venía la voz que le escuchaba. Y Dios viene, se para allí cerca de Samuel y llama. Dios viene desde cerca. Dios no es un Dios alejado. Dios no es un Dios que está ahí en el cielo y se olvida de nosotros. No, Él te llama por nombre. Él te llama mientras haya luz, pero Él te llama desde cerca, en tu corazón, y tienes que escuchar ese llamado. Quizá por un tiempo has intentado dejar ese llamado de Dios. Quizá por un tiempo tú sabes que el Señor te está llamando, que quiere que le entregues su vida, pero has estado dejándolo a un lado. ¿Cómo estás tratando el llamado de Dios? ¿Cómo es tu reacción al llamado de Dios? Primero hemos visto que Dios te llama y te llama a ti, te llama personalmente. En segundo lugar, y aquí vemos la reacción que debes tener al llamado de Dios. En segundo lugar, Dios te llama, así que escúchale. Dios te llama, así que escúchale. Vemos ahí que Dios, versículo 4, Jehová llamó a Samuel. Y Samuel respondió, heme aquí, pero estaba confundido, él se pensaba que era Elí el que le estaba llamando. La voz poderosa de Dios despertó a Samuel. Así que cuando Dios te llama, debes escuchar y debes despertar, debes levantarte de tu sueño, debes buscarle a Él. Y Samuel, claro, él estaba confundido, pero la voz poderosa de Dios le había despertado y Samuel no dijo, bueno, me vuelvo otra vez a dormir. Ay, que son las 3 de la mañana, yo me vuelvo otra vez a dormir. Si Elí quiere algo, bueno, da igual, yo me vuelvo a dormir. No, Samuel escuchó esa voz y se levantó. Levántate por la voz de Dios. E incluso 3 veces fue a ver a Elí. Y Elí después le dice, no, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Estaba pensando en este texto. Nosotros también tenemos en casa no a Elí, sino a Eli tenemos en casa. Y nuestra Eli no es la que dice vuelve y acuéstate, sino nosotros somos los que le tenemos que decir a ella, Eli, vuelve y acuéstate. O sea, no es el mismo caso, pero casi siempre nos pasa con nuestra hija Eli. Pero aquí era Elí el que estaba diciendo, vuelve y acuéstate, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Incluso 3 veces Samuel hace eso y vuelve a ver a Elí. Incluso la primera vez va corriendo, vemos ahí el servicio de Samuel, me llama Elí, me levanto y corriendo voy a servirle. Pero qué triste es cuando Dios nos llama y seguimos adormilados. Cuando Dios nos llama y seguimos adormilados. Imagínate que Dios hubiera llamado a Samuel y Samuel dice, uy, no, por la noche no, yo no me levanto por la noche, no, llámame después, Señor, ahora no. Y quizá ocurre lo mismo en tu vida. Dios te está llamando que vengas a Él y le entregues toda su vida. Y tú dices, ay, yo es que los domingos por la mañana es que no me puedo concentrar. Es que estoy demasiado dormido. Yo no puedo ahora. Y Dios te está diciendo, despierta. Dios te está llamando, levántate y escúchale. En Cantares, en el libro de Cantares, aparece la descripción del esposo y de la esposa, hablando de Cristo y de su iglesia, y hay allí una escena en la que el esposo viene a visitar a la esposa por la noche, y le llama a la esposa, le dice, esposa mía, y la esposa dice, estoy cansada, ¿ahora me tengo que levantar? Ahora no, tal, ahora no. Y el esposo incluso mete su mano por la puerta y saluda a la esposa, y la esposa aún no se levanta. Y entonces el esposo se va y la esposa dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? El esposo ha venido a llamarme y ahí me he quedado adormilada. ¿Qué he hecho? Y luego se levanta, pero ya el esposo se ha ido. ¿Y sabes qué? El mundo quiere que tu corazón esté dormido. Y para eso el mundo tiene muchos dardos somníferos para que estés dormido. Muchos. El mundo quiere que tú no escuches ni que te levantes al llamado de Dios. El mundo utiliza cualquier cosa, que si la tele por un lado, las noticias, por otro las redes sociales, por otro los vídeos y películas que no tienes que pensar, para que tu mente esté adormilada, para que no tengas que dar muchas vueltas y vivir dormido, hipnotizado por el mundo, para que nunca pienses en lo espiritual, en la eternidad, para que estés dormido cuando el Señor
te llame. Pero cuando Dios te llama tienes que levantarte, tienes que despertar, tienes que escucharle. Pero no solamente levantarte por su voz, sino también tienes que distinguir su voz. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Samuel, Dios le llamaba y él pensaba que le estaba llamando Elí. Versículo 4 al 9 eso ocurre. Y va otra vez y corre y le dice, heme aquí, Elí, ¿qué quieres que...? No, que yo no te he llamado. Y otra vez ocurre lo mismo. ¿Qué quieres, Elí? Que yo no te he llamado. Y a la tercera vez ya Elí se da cuenta, aquí está pasando algo. Y ya Elí le dice, creo que es el Señor, creo que es Dios el que te está hablando a ti. Y quizás a ti te cuesta distinguir la voz de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que estás escuchando la palabra de Dios y dices, alguien le ha contado al pastor lo que yo he hecho? Alguien le ha contado al pastor lo que me ocurre. Quizá mis padres se lo han contado. Pero es que es la voz de Dios hablándote a ti. No es la voz del pastor, es la voz de Dios hablándote a ti. Porque Dios te está llamando a ti, joven. Y al que es mayor, los mayores no desconectéis porque a los mayores también Dios les está llamando. Y tenemos que distinguir su voz. A muchos aquí Dios os está llamando con un llamado de salvación, porque aún no sois salvos, habéis negado a Cristo y no habéis venido aún a Cristo, y Cristo os está llamando con un llamado de salvación, sea joven o sea mayor. Y a otros Dios os está llamando con un llamado de acercarse más a Él, de santificarse más en el Espíritu Santo. Pero Dios te está llamando y necesitas distinguir su voz. No es la voz de tus padres aconsejándote, es la voz de Dios. No es la voz de un libro viejo que se escribió hace tiempo, que estás leyendo, es la voz de Dios. Y tienes que escucharla y tienes que distinguir que es Dios hablándote a ti directamente. Eso es lo que tienes que distinguir. Dios te llama a ti personalmente, Dios te llama, así que escúchale. Tercero, Dios te llama, así que respóndele. Y están esas palabras tan preciosas. Cuando Elí se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, que era Dios el que estaba llamando, le dijo a Samuel lo que tenía que decir. Le dijo, di, habla, eso lo vemos en el versículo 9, dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Eso es lo que le dice Elí que diga Samuel. Después leemos que Samuel dice, muy parecido a lo que le dice Elí, Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. No nombra la palabra de Jehová, quizá por temor de nombrar esa palabra irrespetuosamente, y todos tenemos que llevar mucho cuidado con nombrar el nombre de Dios en vano, y quizá por eso Samuel no nombra la palabra Jehová, sino que dice simplemente, habla, porque tu siervo oye. Pero Samuel le respondió a Dios. Cuando Dios le habla y le llama a Samuel, Samuel responde. Así nosotros queremos cuando hablamos a nuestros hijos que nuestros hijos respondan. Muchas veces no lo hacen, pero cuando Dios te llama, debes responder. No solamente escuchar, sino responder. Y tus palabras deben ser como las palabras de Samuel, como las palabras que hemos cantado. Habla, háblame, Señor. Habla, oh Señor, porque tu siervo oye. Es la mejor respuesta que le puedes dar a Dios. Esta respuesta mostraba un corazón dispuesto. Señor, habla, habla. Estoy dispuesto, habla. Mostraba también un corazón humilde, porque tu siervo. No porque tu gran héroe, no, tu siervo. Soy tu siervo, Señor. Mostraba un corazón humilde y también mostraba un corazón abierto. Tu siervo oye. Estoy oyendo, háblame, Señor, estoy oyendo. Y ese día fue un día que cambió la vida de Samuel. Ese fue el día que Samuel fue de las tinieblas a la luz. Ese fue el día que Samuel conoció al Señor. ¿Y sabes qué? Es el mejor día de tu vida. Si eres salvo, el día de tu salvación es el mejor día de tu vida. No es el día que te cases, ni el día que tengas nietos, ni el día que tengas hijos, ni el día que... El mejor día de tu vida tiene que ser, y lo es, el día de tu salvación. Y si no conoces aún a Cristo, espero que pronto llegues a ese mejor día de tu vida, que es el día en que conoces a Dios. Este fue el mejor día de la vida de Samuel, cuando Dios le llamó y él no solo escuchó, sino que respondió. Comenzó una relación personal con Dios. Ahora Dios estaba en su vida. Antes Dios estaba fuera de su vida. Él sabía de Dios, escuchaba de Dios, pero ahora Dios estaba en su vida. Como dice el versículo 19, Jehová, el Señor, Dios mismo estaba con él. Así de especial es cuando una persona viene a Cristo. Dios está con esa persona. Dios te llama, escúchale. Dios te llama, respóndele. Pero en cuarto lugar, Dios te llama, compártelo.
Compártelo a los demás, que Dios te ha llamado, lo que Dios te ha dicho a través de su palabra, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y Samuel no solamente tenía que escuchar a Dios y responder al llamado de Dios, tenía que compartirlo. El llamado de Dios a Samuel era un llamado en el que Dios le salvó, pero también en el que Dios le dio un mensaje que tenía que dar, y un mensaje duro. Era el último ultimátum, si se puede decir así, de parte de Dios a Elí. Así que Dios te llama, tienes que compartirlo, y tienes que compartirlo con valentía, aunque haya presión y temor. Mira lo que dice el versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de Jehová, abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Claro, Dios le había dicho que iba a juzgar la casa de Elí, y Samuel tenía ese temor. Es que tengo que dar este mensaje, pero es que es un mensaje muy duro, es que es un mensaje muy, muy duro. Un niño le tenía que decir esta verdad a alguien mayor. Es interesante también que cuando Dios le da este mensaje del pecado que habían hecho los hijos de Elí, Dios no le da detalles a Samuel del pecado, porque el pecado era muy, muy serio y muy grave. Dios solamente le dice a Samuel lo que necesitaba saber, pero el mensaje para Elí era duro. Y por eso Samuel tendría presión y temor. Y no solo eso, no solamente el temor, sino que viene después Elí y le amenaza en el versículo 17. Y Elí le dice, ¿qué es la palabra que te hablo? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que te habló contigo. Está diciendo, todo lo que te dijo Dios, que te ocurra a ti si no me lo dices. Le está amenazando al mismo Samuel. Y es curioso que un anciano como Elí, que debería haber estado cerca del secreto de Dios, sabiendo la palabra de Dios personalmente, este anciano tiene que amenazar a un niño para que el niño le diga lo que Dios le ha dicho. Qué triste lo lejos que estaba Elí de Dios, aún Elí conociendo a Dios y siendo salvo, pero se había apartado y estaba lejos de Dios. Y después, cuando Samuel se lo cuenta todo, es muy curioso también cómo Elí acepta el juicio de Dios sobre sus hijos, acepta la soberanía de Dios con una tranquilidad pasmosa, y dice ahí en el versículo 18, dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y alguno diría, bueno, qué bien, Elí no se enfada y acepta la soberanía y acepta la voluntad de Dios, pero no. Esto nos habla de la falta de celo que tenía por el Señor. Su familia iba a ser destruida y él, en vez de decirnos ahí la palabra, que Elí se puso a llorar y se arrepintió del pecado y habló con sus hijos y les rogó y se puso con luto y cilicio, Elí dice, bueno, que Dios haga lo que bien le parezca. Que Dios haga lo que bien le parezca. Qué triste que su corazón por sus hijos no estuviera destrozado y no estuviera quebrantado por esto. ¿Os acordáis de Jonás? Cuando Jonás fue a Nínive y les dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué hicieron los de Nínive? Dijeron, bueno, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. No dijeron eso. Se lanzaron a arrepentirse, a llorar, a luto, clamaron, ayunaron, diciendo, el Señor nos va a destruir, clamemos a Dios por si acaso hay alguna posibilidad de sobrevivir. Y Dios obró, y Dios obró en salvación y salvó a este pueblo. Natán, el profeta Natán, le dijo a David, cuando David había pecado, le dijo, por tu pecado tu hijo va a morir. ¿Y qué dijo David? Bueno, es lo que Dios ha querido, que Dios haga lo que bien le parezca. No, leemos ahí que David clamó y rogó y ayunó y pasó la noche postrado en el suelo. Y Dios, por su voluntad, en esta ocasión el niño sí que murió. Y Dios cumplió lo que había dicho. Por supuesto que Dios hace lo que bien le parece, por supuesto que sí, pero descansar en esta verdad, Dios es soberano, Él hará lo que quiera, ya está. Descansar en esta verdad sin cumplir nuestra responsabilidad no es confianza en Dios, es presunción y rebeldía, lo que estaba haciendo aquí Elí. Bueno, si Dios que Dios haga lo que bien le parezca, cuando Él tendría que haber estado arrepintiéndose y llorando y clamando a Dios. Pero Samuel había hablado con valentía, aunque hubiera presión y temor. También Samuel habló con verdad. Mira lo que dice el versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada.
Samuel simplemente le dijo todo lo que Dios le había dicho. No se lo dijo suavecito para que no se enfadara, no le dijo, mira, la parte buena, Dios me ha hablado de ti, de tu familia, algunas cosas para el futuro, no le añadió un poco de azúcar para que pareciera más, no, ni añadió ni quitó nada, le dijo el mensaje tal como era. Y es que eso es lo que tenemos que hacer cada predicador de la palabra de Dios y cada cristiano que comparte el Evangelio, hay que compartirlo tal como Dios nos lo da. Sea duro o no, hay que compartirlo tal como Dios lo da. Y esto ya se ve el carácter de Samuel formándose, porque luego nos dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él era un hombre de palabra. Dios le había dado la palabra y él la decía. No iba a añadir o a quitar, no iba a mentir. Y es que si Dios te ha llamado en salvación, entonces no tengas miedo de compartirlo y publicarlo. Joven, ¿conoces a Dios? Joven, ¿has conocido al Señor como tu propio Señor y Salvador? Entonces no tengas temor de publicarlo, de compartirlo. Sí habrá presión, sí habrá temor, pero vence esos temores y con valentía comparte y publica lo que Dios ha hecho por ti. Cuenta a tus amigos lo que Cristo ha hecho en tu vida. Incluso da el paso de obediencia del bautismo e invita a tus amigos a que entiendan lo que Dios significa para ti. Y si Dios te llama, y si Dios te revela algo de Él en su palabra, no tengas miedo tampoco porque sea un mensaje duro. No tengas miedo de decirle a los que te rodean que si no se arrepienten, la condenación viene. No tengas miedo de decir eso. Eso es que suena muy, muy duro, pero es que tenemos que decir el mensaje así. Eso es verdadero amor. En realidad, cuando el doctor te dice que tienes cáncer y que si no haces este tratamiento vas a morir, el doctor no te lo dice para fastidiarte, el doctor te lo dice porque tiene que decir la verdad. Si el doctor dice, creo que estás bien y tienes cáncer, entonces el doctor ese ni te ama, es más, te odia, porque no te dice la verdad. Pero quien te dice la verdad y quien te dice que si sigues en tu camino vas al infierno, eso es amor, eso es verdadero amor, aunque sea duro. Y así, eso es lo que hizo Samuel, contar el mensaje tal como era, con verdad. Dios te llama a ti personalmente, Dios te llama, así que escúchale, Dios te llama, así que respóndele, Dios te llama, así que compártelo. Y en quinto lugar, Dios te llama, así que vive para Él. Y eso es lo que hizo Samuel. Dios le llamó, ¿y qué hizo? Vivió para Dios. Vivió acuerdo al llamado que Dios le había dado. Decía el apóstol Pablo en Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación es el llamado. Que andéis, que viváis conforme al llamado que Dios os ha dado. Y así hizo Samuel. Samuel, después que Dios le llamó, vivió para Dios. Y algo interesante es que él siguió sirviendo bajo la autoridad de Elí. Él siguió sirviendo. Le llama a Dios y en el versículo 15... nos dice que Samuel estuvo acostado hasta la mañana, ¿y qué hizo la mañana siguiente? Dijo, Dios me ha llamado, yo ya soy el profeta de Dios, yo ya le voy a decir a Elí que me suba al puesto, porque yo ahora soy mucho mejor que sus hijos, así que tengo que empezar a predicar ya. No, ¿qué hizo Samuel? Se levantó e hizo lo que todas las mañanas hacía, levantarse y abrir las puertas de la casa de Dios. Siguió sirviendo, y siguió sirviendo bajo la autoridad de Elí. No intentó hacerse superior ni nada así. Y joven y mayor también, cuando Dios te llama, sigue sirviendo al Señor. Ponte bajo una iglesia local y sirve al Señor en tu iglesia local. Eso es lo que quiere Dios de aquellos que Él llama. Hay muchos jóvenes, desgraciadamente, que aparentemente escuchan un llamado de Dios, pero se les sube a la cabeza. Y ya quieren tener directamente una posición elevada, quieren ser respetados por todos, quieren incluso lanzarse al ministerio sin la supervisión de nadie. Dios me ha llamado que vaya a este pueblo y monte una iglesia, pero ¿bajo qué iglesia estás? No, yo respondo solamente delante de Dios. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Dios ha puesto un orden de autoridad. Y cuando hay gente que rechaza toda la autoridad y dice, yo solo respondo delante de Dios, mucho cuidado. Samuel, Dios le había llamado, pero él siguió sirviendo a Dios bajo la autoridad de Elí y delante de Elí. Dios te llama, vive para Él. No solamente sigue sirviendo bajo autoridad, sino también busca y clama por la presencia de Dios. Busca y clama por la presencia de Dios. Nos dice aquí que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él.
También Samuel deseaba que Jehová estuviera con él. Qué gran promesa es esta de la presencia de Dios con nosotros, que Dios esté con nosotros. Ese es uno de los nombres de Cristo mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y vemos a lo largo de toda la Biblia esta promesa. A Abraham Dios le dijo, se le apareció también una noche y le dijo, yo soy el Dios, a Isaac, le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Isaías 41, versículo 10. Dios le dice también a Isaías, un versículo que quizá algunos sabéis, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué precioso es tener la presencia de Dios con nosotros. Busca esa presencia cada día. Clama estas promesas. Pídele a Dios que cumpla sus promesas. Jeremías, el profeta Jeremías, también Dios lo llamó de niño como a Samuel. Y en Jeremías 1, versículo 19, Jeremías le acaba de decir al Señor, yo no puedo hablar, yo no puedo ser profeta, que yo soy un niño. A lo mejor también tenía 12, 13, 14 años. Y Dios le dice, mira, muchos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Hechos 18, del 9 al 10, Pablo estaba predicando, y creo que era en Corinto, y se sentía muy abrumado, mucha presión, mucha dificultad, y viene el Señor Jesús, se le aparece una noche y le dice, no temas si no hablas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios está con sus hijos. La presencia de Dios es una promesa en nuestra vida, así que clama para que Dios te dé más de su presencia, para que puedas disfrutar más de esa presencia en tu vida. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues busca a Dios en su palabra. Busca a Dios en su palabra. Dice ahí, en el versículo 21, ya acabando, dice, Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. La palabra de Dios era central, tenía suma importancia en el ministerio de Samuel. ¿Cómo es que se manifestó Dios? Por su palabra. Ay, pero yo quiero ver una visión, yo quiero ver un sueño. Tienes la palabra de Dios. Yo quiero tener una revelación especial. La revelación especial de Dios es la palabra de Dios. Tienes todo lo que necesitas. Dios se manifestará a ti a través de la palabra de Dios, por la Biblia. Así que busca a Dios, busca su palabra para así tener también la presencia de Dios y, por supuesto, busca a Dios en la oración. Joven, no sé la edad que tienes, pero si sabes leer, busca a Dios en la Biblia y busca a Dios en la oración. ¿Sabes hablar también? Pues busca a Dios y háblale de tus problemas, háblale de lo que te ocurre, háblale de lo que quieres, háblale de cuando caes, háblale de ti. Samuel estaba siguiendo el ejemplo de su madre. Su madre era una mujer de oración, como ya vimos. Y así Samuel estaba siguiendo este ejemplo. Samuel también fue verdadero. Y ya con esto acabamos. Leemos que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y fue fiel. Verdadero y fiel. Fiel y verdadero. Dos atributos de Cristo mismo. El que es fiel y verdadero los tenía aquí Samuel. Dice que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, todo Israel entero, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Un hombre fiel y verdadero. Y eso nos lleva a pensar en Cristo, por supuesto. Y es más, cuando leemos el versículo 21, que dice que Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo, la palabra Silo, como ya vimos hace un tiempo, nos lleva a Cristo. Porque en la profecía de Jacob habla de que en Silo, cuando venga Silo, se refiere a Cristo. Este nombre nos habla también de Cristo y vemos que Samuel lo que es un cuadro también del Señor Jesucristo y de lo que Él haría por nosotros. Me pongo a pensar en Samuel, incluso en Ana. Y seguramente Ana nunca pensó que al dedicar a su hijo al Señor, al llevarlo al tabernáculo, lo estaría exponiendo también a peligros. Allí en el tabernáculo estaban estos hijos de Elí. Ella pensaría que lo estaba llevando al mejor colegio cristiano que había y lo llevó a un lugar que también había infidelidad, había maldad, había perversión. Pero Samuel, Dios lo guardó de todo eso. Dios lo guardó y Dios le llamó. Dios le llamó personalmente. Aquí tenemos un joven que al recibir el llamado de Dios personal, el llamado por nombre, el llamado a él,
aun cuando no conocía a Dios, cuando no era salvo, este joven escuchó el llamado, respondió al llamado, compartió este llamado y vivió el llamado de Dios para su vida. Un llamado de salvación, pero también un llamado con un mensaje para Elí y también para el pueblo de Dios después. ¿Y sabes qué? Este chico, este joven, escuchó este llamado, respondió al llamado y Dios obró. Solamente un joven que escuchó y respondió al llamado y Dios obró. Y en el versículo 21 nos dice que Jehová interviene. Jehová volvió. El rey volvió. Jehová volvió a aparecer en Silo. Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Esto nos habla simplemente de un avivamiento. Dios ha vuelto. Dios había abandonado a su pueblo por el pecado, pero Dios volvió. Cuando el pueblo se arrepintió, más que nada cuando una persona escuchó el llamado y respondió al llamado. Joven que estás aquí escuchando, no sé los años que tienes, quizá eres bien niño, quizá eres ya mayor, quizá tienes ya tus años, quizá no te llamas joven, es más adulto o mayor, no sé la edad, pero no continúes haciendo oídos sordos al llamado de Dios a tu vida. No hagas oídos sordos al llamado de Dios. Escucha su voz, escucha la voz de Dios hablándote en tu corazón. No será una voz que puedes escuchar con tu oído quizás, pero una voz que escuchas en tu corazón. Hoy la lámpara del Evangelio, la luz de Dios, está encendida para tu vida. Estás recibiendo la luz del Evangelio cuando lo escuchas, cuando tus padres te hablan de Cristo. Estás escuchando, estás aún teniendo la luz de Dios cuando te dicen de leer la palabra y de orar y de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando tus padres o tu pastor o tu iglesia te dicen todas estas cosas. Es la misericordia de Dios en tu vida. Y si continúas cerrando tus ojos, dormido, un día vendrá cuando ya no oigas ese llamado, cuando ya no oigas la voz de Dios, quizá porque has salido de casa, quizá porque te has rebelado, quizá porque ha llegado tu último día en esta tierra. Un día que la lámpara se apagará y será demasiado tarde para escuchar la voz de Dios. Pero anímate, joven, estás aún a tiempo. Ven a Cristo y mira las grandes cosas que Dios puede hacer con un solo joven que escuche el llamado de Dios para su vida. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a meditar en su palabra y a escuchar su voz.